En este tema 13 hablaremos de los trastornos alimentarios y de la ingesta, también llamados trastornos de la conducta alimentaria, y que se clasifican de la siguiente manera: el trastorno de pica, el trastorno de rumiación, el trastorno de evitación de la ingestión, la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y el trastorno por atracones. Los trastornos de la ingesta de alimentos son una alteración persistente en la alimentación o en el comportamiento relacionado con la alimentación, que lleva a una alteración en el consumo o en la absorción de alimentos y además causa un deterioro significativo de la salud física y o del funcionamiento psicosocial. Si hacemos un breve repaso histórico, en 1874, el primer referente que hubo acerca de la anorexia nerviosa era en forma de o se decía que era una forma peculiar de enfermedad que se producía casi siempre en mujeres jóvenes y que se caracterizaba por una disminución del índice de masa corporal y ausencia del apetito. Y se le llamaba en el siglo XIX apepsia histérica. Más tarde, los doctores Lassegue y Gould le llamarían anorexia nerviosa. Ahora vamos a dar un recorrido por estos trastornos de la conducta alimentaria y comenzamos por la pica, que sería un consumo compulsivo de sustancias no nutritivas como la tierra, tiza, papel, jabón, pinturas, plantas, pienso de animales, etc. Por lo tanto, los criterios en el DSM-5 serían una ingestión persistente de estas sustancias antes dichas durante un periodo mínimo de un mes. Estas ingestiones de sustancias no nutritivas y no alimentarias son inapropiadas al grado de desarrollo del individuo, y este comportamiento alimentario no forma parte de una práctica culturalmente aceptada y, y no se produce en el contexto de otro trastorno mental. Por otro lado, el trastorno de rumiación sería cuando la persona regurgita repetidamente alimentos no digeridos o parcialmente digeridos, los vuelve a masticar y luego los traga o escupe. Los criterios serían una regurgitación repetida de alimentos durante un periodo mínimo de un mes. Esta regurgitación repetida no se puede atribuir a una afección gastrointestinal, ya sea un reflujo gastroesofágico o una estenosis pilórica, por ejemplo. Este trastorno alimentario no se produce exclusivamente en el curso de una anorexia nerviosa, una bulimia nerviosa, un trastorno de atracones o un trastorno de evitación-restricción de la ingestión de alimentos, y no se produce en el contexto de otro trastorno mental. El tercero de estos trastornos de la conducta alimentaria sería el trastorno de evitación-restricción de alimentos, que se caracteriza por patrones restrictivos en la cantidad y en la calidad de la ingestión de alimentos. A diferencia de otros trastornos alimentarios, este no está motivado por preocupaciones relacionadas con la imagen corporal. Entre los criterios, la evitación sucede porque las características organolépticas de estos alimentos no son del agrado de la persona que padece el trastorno. Por ello, se pone de manifiesto este fracaso persistente para cumplir las adecuadas necesidades nutritivas y energéticas asociadas. Y los hechos que lo van a corroborar serían una pérdida significativa de peso, una deficiencia nutritiva significativa, una dependencia de la alimentación enteral y una interferencia importante en el funcionamiento psicosocial. No se explica este trastorno mejor por la falta de alimentos disponibles o por una práctica asociada culturalmente aceptada, y no se produce exclusivamente en el curso de una anorexia nerviosa o de la bulimia nerviosa. Y no hay pruebas de un trastorno en la forma en que uno mismo experimenta el propio peso o constitución. Ahora abordaremos la anorexia nerviosa, que se caracteriza por una restricción extrema de la ingesta de alimentos, lo que lleva a una pérdida de peso significativa y peligrosa
Y las personas con anorexia también tienen un miedo intenso a ganar peso y una percepción distorsionada de su imagen, de su cuerpo, viéndose a sí mismas con un sobrepeso incluso cuando están peligrosamente delgadas. Entre los factores de riesgo de la anorexia nerviosa vamos a enumerar algunos. Por ejemplo, prestarle más atención al peso y a la figura del cuerpo, tener un trastorno de ansiedad en la niñez, tener una imagen negativa de sí misma, haber tenido problemas alimentarios durante la primera infancia, tener ciertas ideas culturales o sociales respecto a la salud y la belleza, y tratar de ser perfeccionista o demasiado centrada en reglas. La anorexia a menudo comienza durante los años anteriores a la adolescencia o incluso en la adolescencia, y es más común en mujeres, aunque también se puede ver en hombres. Entre los criterios que exige el DSM-5 sería la restricción de la ingesta energética en relación a las necesidades del cuerpo, que conduce a un peso corporal significativamente bajo. Hay también un miedo intenso a ganar peso, a engordar, o un comportamiento persistente que interfiere en el aumento de peso, incluso teniendo ya un peso significativamente bajo. Y hay una alteración en la forma en que uno mismo se percibe su propio peso, o la constitución, la influencia impropia del peso, o la constitución corporal en la autoevaluación, o falta persistente del reconocimiento de la gravedad del peso corporal bajo actual. Habría dos posibilidades de registrar una anorexia nerviosa: de tipo restrictivo, es decir, durante los últimos 3 meses esta persona no ha tenido episodios recurrentes de atracones o purgas, es decir, no se ha provocado vómito ni ha utilizado incorrectamente laxantes, diuréticos o enemas. Y este subtipo describe presentaciones en las que la pérdida de peso es debida sobre todo a la dieta o al ayuno o al ejercicio excesivo. Y tendríamos también el tipo con atracones o purgas, donde durante los 3 últimos meses esta persona ha tenido episodios recurrentes de atracones o purgas, es decir, mediante el vómito autoprovocado, la utilización incorrecta de laxantes, diuréticos o enemas. Los límites siguientes de, que según pone la Organización Mundial de la Salud para categorizar el grado de gravedad de la anorexia nerviosa, se hace mediante los percentiles de índice de masa corporal correspondiente. Así, una anorexia nerviosa será leve cuando el índice de masa corporal está en torno igual o ligeramente superior a 17 kilos por metro cuadrado. Moderado es cuando está entre 16 y 17, grave cuando está entre 15 y 16 y extremo cuando es menor de 15. Hablemos ahora de la bulimia nerviosa, que se caracteriza por episodios recurrentes de ingesta excesiva de alimentos en un corto periodo de tiempo, seguido de comportamientos compensatorios inapropiados para evitar el aumento de peso, como el vómito autoinducido, el uso excesivo de laxantes, diuréticos o el ejercicio extremo. Por lo tanto, estos episodios recurrentes de atracones se van a caracterizar por los dos hechos siguientes. Por un lado, la ingestión en un periodo determinado de una cantidad de alimento que es claramente superior a la que la mayoría de las personas ingerirían en un periodo similar en circunstancias parecidas. Y por otro lado, la sensación de falta de control sobre lo que se ingiere durante el propio episodio. Por ejemplo, la sensación de que no se puede dejar de comer o controlar lo que se ingiere o la cantidad de lo que se ingiere. También tendríamos comportamientos compensatorios inapropiados recurrentes para evitar el aumento de peso, como el vómito autoprovocado, el uso incorrecto de laxantes, diuréticos u otros medicamentos, el ayuno o el ejercicio excesivo. Y los atracones y los comportamientos compensatorios inapropiados se producen de promedio al menos una vez a la semana durante 3 meses. La autoevaluación se ve indebidamente influida por la constitución y el peso corporal, y no se produce esta alteración exclusivamente durante los episodios de anorexia nerviosa.
La gravedad de la bulimia se mide en función de la frecuencia de las conductas compensatorias. Así sería leve, un promedio de 1 a 3 episodios de conductas compensatorias a la semana; moderada, un promedio de 4 a 7 episodios; grave, entre 8 y 13 episodios; y extrema, más de 14 episodios a la semana. Hablemos ahora del trastorno de atracones, en el que la persona consume grandes cantidades de comida de manera compulsiva y recurrente, sintiendo que ha perdido el control durante el atracón. A diferencia de la bulimia nerviosa, las personas con este trastorno no realizan conductas compensatorias, como es el caso de los vómitos o el uso de laxantes después de los atracones. Por lo tanto, los criterios serían los episodios recurrentes de atracones. Y como hemos dicho antes, un episodio de atracón se caracteriza por los dos hechos siguientes: la ingestión en un periodo determinado de una cantidad de alimentos que es claramente superior a lo que la mayoría de las personas ingerirían en un periodo similar en circunstancias parecidas; y en segundo lugar, la sensación de falta de control sobre lo que se ingiere durante el episodio. Los episodios de atracones se asocian a 3 o más de los hechos siguientes: comer mucho más rápidamente de lo normal, comer hasta sentirse desagradablemente lleno, comer grandes cantidades de alimentos cuando no se siente hambre físicamente, comer solo debido a la vergüenza que se siente por la cantidad que se ingiere, y sentirse luego a disgusto con uno mismo, deprimido o muy avergonzado. Esto genera un malestar intenso respecto a los atracones y se producen de promedio al menos una vez a la semana durante 3 meses. Y el atracón no se asocia a la presencia recurrente de un comportamiento compensatorio inapropiado como la bulimia nerviosa, y no se produce exclusivamente en el curso de la bulimia. La gravedad en el trastorno de atracones se refleja en función de la frecuencia de los episodios. Así, sería leve de 1 a 3 atracones a la semana, moderado de 4 a 7, grave de 8 a 13 y extremos 14 o más atracones a la semana.